Parálisis facial y consistencias alimentarias. Hoy te voy a contar un poquito mi experiencia. Muchas veces les subo contenidos de plato y adaptaciones a un montón de alimentos cotidianos, diarios, tanto para niños como para adultos. ¿Por qué lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo? Porque les voy a contar de forma breve. En el año 2020 tuve 3 veces COVID, pero la última afectó todo mi lado musculatorio, digamos, o me dejó con secuelas varias, pero una de ellas es la parálisis facial. Si ustedes ven desde esa época, y bueno, todavía se sostiene, me ha quedado un poquito todavía el ojo desnivelado, que eso se ve un montón en mis videos. La verdad que para mí es algo sumamente común, pero bueno, a veces me lo han marcado. También lo mismo arrastra un poquitito a la mejilla y a la mandíbula porque sumado a la parálisis facial yo ya tenía lo que es neuralgia del trigémino. Para quienes no conocen qué es la neuralgia, es la afectación del nervio trigémino, que es el que inerva todo lo que sería cabeza, oído, mandíbula, y por lo general el dolor es muy similar al de una migraña. Por ahí la gente que sufre migraña lo va a poder vivenciar o entender un poquito. ¿Qué pasó cuando tuve la parálisis? Que no tenía casi fuerza para lo que es la masticación, porque cuando masticas, en el caso de los que tenemos neuralgia, se activa, entonces es un dolor tan fuerte, tan discapacitante, que por lo general en esos episodios te dan todo muy papilla. Como yo les insisto un montón que no es como lo más viable mantenerse siempre en una sola consistencia y sobre todo en lo que es papillas o líquidos, es lo que en ese momento a mí me habían recomendado. ¿Por qué? Porque cuanto más es el movimiento, más empieza a activar el dolor, y lo mismo pasa con la musculatura de la cara. Al principio en las parálisis, unas 72 horas, hay que dejar la cara como está. Muy de a poquito se empieza a activar. Y bueno, yo hoy que ya pasaron más de algunos años, más de 2, estoy tratando de recuperar el total de la movilidad. Pero bueno, no sé cuánto tiempo va a llevar porque acá en este caso están las dos cosas. Por eso durante mucho tiempo también no me mostré, no hice videos porque hay días que es muy evidente. ¿Qué es lo que yo empecé a hacer? Subirles esos videos para facilitarles a ustedes. ¿Por qué? Porque al principio nos restringen demasiado. Entonces lo que podemos hacer es adaptar esas consistencias, que es un poco a veces los platos que yo les subo, y poder tener como una alimentación mucho más variada. Acá no contamos calorías ni nada, por eso yo les insisto que no se basa en una dieta de bajar de peso, sino en usar la mayor cantidad de alimentos que podamos, pero avalando un poquito las consistencias. ¿Qué también llevaba a esto? Que se dificulte el trago. Por eso yo les hago mucho énfasis en los ejercicios del trago, en cómo podemos adaptar una consistencia, en qué hacer en esos momentos, porque la verdad es que se pasa bastante desagradable. Una vez escuché decir que si uno se ahoga con agua no pasa nada, que es más peligroso atragantarse con algo sólido. Sí, la realidad es que es más peligroso, pero no es que no va a pasar nada desde lo líquido. Por eso también hay que regular un montón de tratar de no ahogarse. Y eso en las personas que han tenido alguna parálisis chiquita o una migraña o una neuralgia, que todo esto lo eh, complica un poquitito al movimiento común, esto es muy frecuente. La verdad que se pasa súper desagradable, pero bueno, en los videos trato de hacerle algunos ejercicios, que es los que yo también hago para mí. No en todas las personas va a funcionar igual. He tenido pacientes que en 15 días, en un mes, han recuperado toda su movilidad y están perfectamente. En mi caso se recuperó muchísimo, pero ya son varias cositas, entonces lleva otro proceso. Y bueno, también va a depender mucho de lo que es la fuerza, la capacidad, la cantidad de episodios que haya tenido la persona o no. No es lo mismo alguien que tuvo un solo episodio de neuralgia en su vida y listo, a otras personas que hemos tenido muchísimo. Entonces ese nervio está un poco más afectado. ¿Hay soluciones? Varias, pero también mucha contraindicación. Si nosotros quisiéramos desde una forma más clínica y rápida levantar esto que sería la parálisis con un par de inyecciones de Botox o con pequeña cirugía, se resuelve. Pero en estos casos tenés la complicación de que si se toca mal el nervio, esto quedaría siempre así. Entonces, para no pasar como por esa situación, en mi caso, yo sigo trabajando un poquito desde la forma más cotidiana posible. Ahora, esta idea del video es poder llevarte a vos esta tranquilidad de si tenés algunas restricciones, obviamente consultes con tu fonoaudiólogo, con tu médico,
pero sí las puedes hacer de una forma loable y fácil porque en sí no hay grandes complicaciones. Por otro lado, si les interesa conocer un poco más de rehabilitación auditiva, del lenguaje, de cómo hay algunas rehabilitaciones neurológicas y todo lo que es deglución, me pueden dejar sus comentarios o sus preguntas. Ahí no hay ningún problema y los voy a estar un poquito ayudando. También, ¿por qué no presento a veces casos de pacientes que atiendo? Porque me parece que la intimidad y la privacidad de cada uno es sumamente importante. Por eso suelo contarles casos al azar o en este caso, bueno, que yo estuve transitando un poquito eso, contárselos en primera persona. No todas las personas están dispuestas a contar su caso ni usarlos de referencia tampoco, porque ustedes me pueden decir, bueno, personas hay muchísimas, pero no sé, en cada una es sumamente distinto. Yo atiendo niños y adultos con patologías y a veces no tienen patologías, simplemente es un restablecimiento de la fuerza, de la ilusión, acomodar dietas, qué es lo preferible en esa persona, el uso o abuso vocal, reeducar un poquito lo que es la voz, pero ahí no tenemos grandes patologías. Y sobre todo lo que ustedes tengan duda en cuanto a niños o adultos para poder contestárselos acá. Si mis videos te están sirviendo, dale me gusta o compartíselo a alguna persona que le esté pasando lo mismo para que se sienta un poquito identificada y su preocupación mengue un poquito.